Hola, hola, hola. Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Este es un directo en el que quiero hablar sobre la última que ha liado Banksy, que me parece así como bastante interesante, no solamente la pieza esta, sino muchas de las obras que ha estado haciendo últimamente, y veo que el tío sigue estando siempre de rabiosa actualidad. Por cierto, un momentito, porque no consigo abrir el chat. Un momento. Vamos a ver, un momentito, que lo dejo ya preparado. Vale. Bueno, mira, a lo que íbamos. Os voy a enseñar algunas de las últimas piezas que ha estado haciendo en... A ver, esperar un momentito porque estoy aquí teniendo un poco de... Finalizar reunión para todos, ¿por qué? A ver, nada, vale, ya está. Es que no sé por qué me estaba saliendo como que... Vale, ya está. Bueno, venga, a lo que voy. Mirad, la última pieza que ha hecho Banksy, supongo que ya a estas alturas seguramente lo habréis visto todas y todos, es esta. Un momento, dejadme que os la enseñe. Un segundo, esperad. Un segundo, esperad, un momentito. Voy a marcar que Ahí, eso es, vale. Que se vean los sonidos de la computadora. Vale, mirad. A ver qué os parece esto. Tengo curiosidad por ver cuál es vuestra opinión. Vale, este es el vídeo. The next station is Bakerloo. Change for the Bakerloo, Jubilee and Metropolitan line. The front two doors will not open at the next station. Please use other doors. Mind the gap between the train and the platform. The next station is Euston Square. Vale. ¿Qué os parece? Tengo curiosidad por ver si hay alguien que me esté viendo, cuál es vuestra opinión de esta pieza. A mí personalmente, debo decir que a mí sí me gusta. A ver, un segundo porque voy a mirar aquí. Vale. Voy a abrir el propio chat para que... Uy, esperar un momento. Un segundo. Vale. Vale, bueno, a ver, ya estoy viendo ahora el chat. Perdonad, pero es que antes no sé por qué, hoy no se me ha abierto el chat en una ventana aparte, como otras veces. No sé por qué. A ver, voy a intentar abrir en otra ventana. Vale, ya está. Y esto lo reduzco. Vale, ya tengo aquí el chat ahora abierto, ya os puedo leer. Vale, ya os puedo leer lo que me estáis escribiendo. Hola, Dulio. Hola, Magín Ilustrador. Hola, Juanita, señora de los tacos. ¿Cómo estás? Saludos también. Hola, Avi, ¿qué tal? Espero que estés bien también. Artes Plásticas. Me ha enviado un mensaje en el que dice: le quiero chupar las axilas a todas las mujeres artistas del mundo. Pues vale, tío. Muy bien, muy bien. No entendí. En su línea no veo nada esencialmente distinto. Luis Lumbreras, lo siento, acabo de entrar y no la he visto completa, pero Banksy me agrada mucho. A mí también me gusta. Bueno, básicamente, Luis, si no la has visto en los periódicos, Banksy ha hecho una pieza en la que ha entrado en un vagón de metro de Londres, ha pintado todo de ratas, algunas como estornudando, otras que llevan como una mascarilla, y al final ha puesto
una pintada en la que pone estamos encerrados y cuando se abre se lee pero nos levantaremos de nuevo. La verdad es que todo tiene este componente marketingiano tan de Banksy y la verdad es que yo me quito el sombrero. O sea, me parece que él siempre sabe cómo... Creo que hay una cosa, por ejemplo, que me llama mucho la atención en el mundo del arte y especialmente en el mundo del street art, y es que tienes que saber controlar los tiempos. O sea, saber en qué momento hacer una pieza para no saturar. Y especialmente en el caso de Banksy, pensar que cada vez que hace Banksy alguna acción en la calle, enseguida es noticia. Enseguida aparecen todos los medios, etc. Si estuviera haciendo acciones cada semana, llegaría a un punto en que nos acabaríamos quemando. Sin embargo, si os fijáis, va haciendo las acciones con cierta regularidad y cuando tiene mucho eco mediático, deja de esperar un tiempo, espera que los ánimos se calmen un poco y luego vuelve otra vez a reanudarlo. O sea, me parece que es un tío que a nivel de marketing, en cuanto a estrategia de saber dominar, pues eso, este tipo de ritmos, cuándo hacer una acción, cuándo no, dónde poner el foco en cada momento, creo que el tío es realmente muy bueno. Sigo leyendo vuestros comentarios. Me sorprende que los de seguridad no lo hayan cachado. A mí casi todo lo que hace Banksy me gusta. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa con Londres es que hay un problema respecto al street art y es que allí gran parte del tema de seguridad lo tienen fiado a las cámaras. Y claro, con todo lo que está pasando ahora con el coronavirus y que todo el mundo va con la cara cubierta, con la cara tapada, o sea, yo creo que ahora mismo si haces street art es un momento que es propicio para poder hacer este tipo de acciones, porque realmente es difícil que te reconozcan, ¿no? Y en el caso de esto, respecto a lo que decía Xavi, en el metro de Londres yo no he visto normalmente mucha policía, no he visto mucha seguridad, pero sí hay cámaras por todas partes. Pero lo que digo, si vas con toda la cara tapada, con gafas, con un mono blanco y tal, pues la gente muchas veces no pregunta o no se atreven a preguntar. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más me habéis escrito por aquí? Yo lo vi el vídeo ya, a mí me gustó mucho. Dice Marta. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta verte por aquí. Aleix Gordostao dice, juega el juego de siempre, con lo mediático de turno, jugando con una intervención ilegal con un objetivo marcadamente clickbait. Es cierto, pero hay que reconocer también que el tío tiene maestría en eso. O sea, yo creo que a veces una pieza artística no es solamente la pieza que haces, sino todo lo que eres capaz de generar a su alrededor. A nivel de promoción, a nivel de medios de comunicación, a nivel de cómo lo presentas, etc. Si os fijáis, el vídeo es un vídeo muy corto, que está hecho para Instagram, pero está muy bien editado. O sea, todo lo que necesitas saber para poder valorar y catalogar ese vídeo está ahí, ¿vale? O sea, puedes entender perfectamente cómo ha transcurrido la acción y además acaba ahí pues con un mensaje positivo de, venga, va, que nadie se desanime, que nos volveremos a levantar. Y en ese aspecto yo creo que yo qué sé, Banksy yo creo que tendría que estar pagado por el gobierno porque realmente muchas veces consigue que la gente, yo creo que se anime y que se pongan las pilas. Es mi sensación. A ver qué más dice Aleix. Bueno, a ver, espera. Me gustaría saber cómo ha realizado el film y me ha parecido muy meticuloso con todo. Maquetas sobre la calle. Sí, sí, es cierto. A mí también me lo parece. Yo creo que hay una cosa que llama mucho también la atención de su trabajo es que a veces es como si tuviera un punto muy fresco, como si realmente fuera alguien que va con su cámara o con el móvil, lo graba y todo como muy sobre la marcha. Y otras veces te das cuenta de que de sobre la marcha nada, que todo está bastante bien planificado y que lo tiene todo muy bien estructurado. Yo creo que Banksy es una sola persona, pero sí que creo que cuenta con un equipo de personas también que le ayudan y bueno, que le sirven un poco para respaldarle y estar ahí. No es un tipo, es un equipo de gente muy, muy bien preparado para el tema de marketing. Justo lo que acabo de decir, efectivamente. Sí, sí, pienso lo mismo. Sí, sí, el mejor del mundo en este formato. Recuerda el cuadro que se destruye cuando lo venden. Pues exactamente. O sea, ese cuadro también me parece que es un muy buen ejemplo de una buena técnica de marketing
Y yo creo que hay una cosa también que siempre me asalta, una duda que me asalta mucho respecto a Banksy, y es hasta qué punto no cuenta con el apoyo de grandes instituciones y yo qué sé, por ejemplo, cuando pasó lo de Sotheby's, cuando hubo esta, creo que eran Sotheby's, no sé si era Sotheby's o Christie's, da igual. Cuando pasó lo de la subasta que me comentaba Aleix, que salía el cuadro que se autodestruyó y de repente es como que se autoguillotinó. La pregunta es, ¿estaban los de Sotheby's o la casa de subastas que fuera compinchados con él o no? Yo creo que sí, pero realmente tampoco pondría la mano en el fuego. Porque puede ser que ellos tengan el cuadro y tampoco se paren a mirar si detrás hay un mecanismo, ¿no? Ven simplemente que es así cuadrado y piensan que la obra simplemente es así. No se imaginan que dentro va a haber un aparato que desde control remoto lo pueden activar y pueden destrozarlo, etc. No obstante, huele todo muy mal. La verdad que sí. El 50% del fenómeno Banksy es Damien Hirst. Sí, sé que los dos probablemente son amigos y que están conectados. O sea que sí. Y puede ser que Damien Hirst de algún modo también le esté apoyando. Pero yo creo que Banksy tiene, o sea, a nivel económico, Banksy yo creo que va bastante bien preparado, va bastante bien surtido. O sea que no sé muy bien cómo crees que Damien Hirst puede apoyar a Banksy, pero si quieres comentarlo, encantado de leerlo. Marta Rodríguez dice, las ratas son muy parecidas a las de Blake Lerrat. Bueno, si ahora no tengo el libro por aquí, hay un libro de Banksy donde él habla un poco de sus influencias y él siempre ha sido muy honesto con eso, siempre ha comentado que Blake Lerrat para él fue un referente, pero sí, no obstante hay que decir que la frescura, el rollo gamberro que tiene Banksy no lo tiene Blake Lerrat ni por asomo. Es decir, Blake Lerrat es un tío que es verdad que fue el pionero en el uso del stencil en la calle. Lo que pasa es que... espera, es que estoy leyendo también lo que me está escribiendo Aleix. Tengo un ojo aquí y otro allá. A ver, vamos a ver. Bueno, vale, voy a acabar. Ahora sigo con lo que comentas, Aleix. No, lo que os iba a decir es que Blake Lerrat es un tío que yo creo que ha sido el pionero en cuanto a lo que es el uso del estarcido, de lo que es el stencil, pero vale, durante un tiempo pintaba ratas, pero eran unas ratas mucho más, ¿cómo diríamos? Más sosas, ¿vale? Sin ánimo de descalificarlo, porque a mí yo no tengo nada en contra de él, pero no tienen esta frescura en cuanto a movimiento, en cuanto a complicidad con la gente que va por la calle y las ve. Luego otro tema también es el hecho de que luego cuando Blake Lerrat, gracias a Banksy, empezó a popularizarse, volvió a retomar otra vez el tema de los stencils, pero esta vez ya incluyendo personas, incluyendo ovejas, haciendo otro tipo de obra, pero no tiene, lo que os digo, este sentido del humor tan ácido que tiene Banksy, ni de lejos. A ver, ¿qué más hay por aquí? Mr. Sanat, saludos también, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aleix, ya, es que por aquí, por el chat, es un rollo, pero si quieres, un día, Aleix, hacemos un vídeo conjunto, De hecho, tengo ganas de hacer una mesa redonda también relacionada con el street art. Y si te apetece, Aleix, desde aquí te lo comento ya, estás invitado a participar en ese debate. Banksy sabe, bueno, dice Luis Lumbreras, Banksy sabe lo que hace y yo vibro un montón con sus propuestas. Pero haga lo que haga, nos vamos a enterar siempre. Él no necesita del marketing, más bien el marketing necesita de Banksy. Quizá ahora sí, no siempre ha sido así. Al principio quizá no era del mismo modo, pero sí es verdad que cualquier acción que pueda hacer Banksy es noticiable, porque el tío tiene una mentalidad muy, muy avispada en cuanto a lo que es el saber cómo hacer que una acción sea noticiable. Y obviamente tiene un equipo de personas que cada vez que hace una acción, seguramente también se lo envían a los principales periódicos de todo el mundo. Aunque a días de hoy cada vez eso hace falta menos. Sé que no tiene que ver con el tema, pero ¿estudiaste alguna carrera de arte? No, Mr. Sanat, soy autodidacta, soy una de esas ovejas negras que hay por ahí, que todo lo que saben de arte se lo han tenido que se han tenido que buscar por la vida, informarse, leer libros y aprender como han podido.
Bueno, es verdad que he tenido algunos profesores, pero hace mucho tiempo, pero en academias de arte privadas. Y no aguanté mucho tiempo porque en aquella época yo era muy, eh, no sé cómo decirlo, muy orgulloso y como tenía la sensación, y de hecho todavía lo tengo, de que realmente el que alguien te pueda decir cómo tienes que trabajar, a no ser que tú se lo pidas y que quieras aprender algo concreto, que te corrijan sin tú pedirlo, no me parece... Bueno, no sé, creo que eso es un debate para otro día, por si no me voy a extender demasiado. Tiene un staff de producción, dice Roger Mengol. En Dismalán conoció a un director de una de las empresas contratadas. Ya, claro. Es que tiene dinero para poder hacerlo, y seguro que lo hace, por supuesto. Hirsch vaquea a varios artistas desde hace años con pasta e influencias. El dinero no puede comprar todo, especialmente a coleccionistas de alto nivel para que compren tu obra. Todo esto sería muy interesante que lo reserváramos también para cuando tengamos el debate. ¿Vale, Aleix? Guay, genial que te animes. Luego, si quieres, envíame por mi Instagram, ya sabes, en Rayitox. Envíame un privado y concretamos ya la fecha y miramos a ver cuándo podemos hacerlo. Alejandro Beigao, ¿crees que Banksy es un colectivo de artistas? Lo dicho, creo que Banksy, o sea, hay una persona que es Banksy, yo creo que hay uno que es Banksy, pero creo que se rodea de colaboradores, que seguramente son colegas y gente, pues que algunos serán muy afines y que son los que le echan un cable, y luego creo que seguramente tiene empresas contratadas, como bien dice Aleix, que le ayudan y que le respaldan a nivel pues, de marketing, etcétera, para darle más bombo a sus acciones. Es que conozco al mejor y más antiguo coleccionista de Banksy en persona desde hace años. Pues oye, lo dicho, ya no te insisto más, que cuando nos veamos todo esto me encantará que lo compartas con todo el mundo. Yo creo que va a ser muy interesante y mucha gente estará encantada de escuchar un poco de tu experiencia con todo esto. Si os parece, vamos a mirar un poco el Instagram de Banksy. Tengo curiosidad por ver algunas de las obras que ha hecho recientemente. Tengo que deciros que hace mucho que no entro, o sea que esto de esta noticia lo he visto por los periódicos y he pensado, para entrar en un vídeo que venga a raíz de un periódico, pues entro en su Instagram y así podemos verlo. Pero bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Un segundo. Vale. Vamos allá. Ups, esperar un segundo. ¿Dónde está? Vale, aquí. Vale, un segundo, que abro la pestaña que quería abrir. A ver, un momento, ¿dónde está esto? Vale. Ok. Mira, ahora seguramente me estáis viendo a mí hablando para que veáis un poco cómo va con el tema del retraso, ¿eh? Vamos a ver. Vale, a ver, un segundo, esperar. Ostras, es que aquí se abren tantas ventanas, a veces que me vuelvo loco. Tengo por un lado la del chat, por otro la de lo que estáis viendo, por otro la de... A ver, aquí está. Vale, perfecto. Un momentito, ahora sí. Ahora espero poder enseñároslo. Un momentito. Sorry. A ver. Aquí, vale. Venga, vamos allá. Ahora sí, en teoría tendríais que estar viendo lo que yo estoy viendo. Vale, perfecto. Venga, vamos allá. Vale. Mirar, por ejemplo, cómo si vemos el Instagram de Banksy, podemos ir siguiendo prácticamente la actualidad de los últimos meses, simplemente viendo las obras que va haciendo, para que veáis que él siempre va continuamente a la caza de la noticia, o sea, busca temas que sean frescos, que la gente pueda conectar y que le toquen de algún modo, ¿no? A esperar, que voy a abrir el chat porque ahora se me ha cerrado el chat. A ver, vamos a ver, un momentito. Bueno, da igual, lo hablo luego. Nada, voy a centrarme ahora simplemente en ver las obras y luego comento lo que me estáis diciendo por el chat, porque si no, como que no doy abasto. Vale, a ver, otra pieza que también está muy relacionada con lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos. Bueno, aquí veis, bueno, sabéis, ¿no? Todo lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo respecto al racismo sistémico que está instaurado allí en el país
y que se ve reflejado en las conductas de la policía con las personas de raza negra, entre otras cosas. Bueno, no sé si oís por ahí a mi gato, que lo tengo por ahí pidiéndome pasar aquí a la tercera planta, luego le abro. Mirad, esta pieza también, por ejemplo, es una pieza que es muy actual y muy relacionada con el momento álgido en el que todo el mundo estaba volcándose con todo el personal sanitario en este caso supongo que de Inglaterra, pero creo que es extensible a todo el mundo. Respecto a lo que ha sido el encierro en el que nos vemos sometidos, vemos aquí esta pieza en la cual habla de cómo está el tío encerrado y como no puede salir a la calle, trabaja directamente en su propio lavabo. Y lo titula My wife hates when I work from home. O sea, mi mujer odia cuando trabajo en casa. En fin. Bocetos. Esto me gusta mucho de Banksy, el hecho de que muchas veces muestre los diferentes bocetos que ha preparado antes de elaborar una acción y que puedas ver cuál ha sido el proceso. Mira, por ejemplo, ese era el boceto para esta acción, que la verdad que está muy bien. La verdad es que hay veces que puedes decir, bueno, es un humor facilón, es algo que es previsible, sí, pero igual le reconozco que tiene siempre como una chispa, siempre tiene ese toque como divertido que está muy bien. No sé de qué se trata esto. A ver, vamos a ver esto. Vamos a ver de qué va este vídeo. Ostras, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Yo la verdad, o sea, sé que se le puede criticar de un montón de cosas, pero me parece que el tío realmente es ingenioso. En este caso, seguramente, este hombre, me pregunto si realmente, la verdad es que supongo que ya se habrá hablado del tema, pero si es alguien de verdad, en el sentido de que es un actor y que él ha contratado, o si realmente es una persona que está ahí durmiendo y que se ha prestado a hacer esto, porque si os fijáis, está muy bien estudiado, todo muy bien estructurado, para que realmente parezca que es Papá Noel, o sea, Santa Claus, en un trineo. O sea, es mucha casualidad que justamente este hombre tuviera barba y tuviera todas estas características y que estuviera así sentado en este banco. A mí este tipo de piezas me hacen pensar que Banksy realmente, o sea, más allá de trabajar con dos planos, aquí ya estamos incluyendo en un momento dado lo que podríamos hablar de performance, pero ni siquiera es una performance que sea realizada por él, sino que él le ha dado las órdenes a alguien para que ejecute una acción determinada, que me conecta mucho, por cierto, con Santiago Sierra, con muchas de sus obras donde paga a gente para que hagan lo que él quiere. No sé si os pasa a vosotras o vosotros, que también os hace pensar en eso, ¿no? Vale, otra pieza que supongo que también está muy conectada en este caso, supongo que con el cambio climático, espero no estar diciendo ninguna chorrada, con la subida del nivel del agua, etc. Esta también me parece divertida. The Shop That Never Opens. Vamos a ver este. Ah, vale, ha montado como una tienda exposición también. Esto también es algo que yo creo que Banksy y algunos otros artistas urbanos, la verdad que le han dado mucho bombo a este formato de exposición, en la cual ya no lo haces en una galería, ya no estás dependiendo de que el galerista de turno quiera o no exponerte, etcétera, sino que tú te pillas una tienda o te pillas un local o... Yo creo que habrá gente que dirá, bueno, claro, si tienes dinero puedes pillar tu local y montar una cosa así. Pero hay veces que puedes recurrir a amigos o se puede hacer en un piso. O sea, hay un montón de fórmulas para que yo creo que los artistas puedan directamente mostrar su trabajo en persona sin tener que estar pasando comisiones o tener que pasar por el filtro de una galería que igual puede estar o no interesada en lo que haces.
Perdonad que esté ahora mirando los de esto y que no esté contestando al chat. A ver, un segundo, mirad que lo abro. Ostras, ¿cuántos mensajes? Vamos a ver. Vale. La historia te va a encantar, vale. Gracias, Aleix. Pues quedo pendiente de ello. Prácticamente se podría decir publicidad de guerrilla. Sí, de hecho sí. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Magín Ilustrador. Tiene mucho de publicidad de guerrilla, pero además descaradísimo. Es un actor, meto la mano en el fuego y no me quemo. Pues seguramente, Luis, es muy probable que lo sea. O sea, es lo que decía antes, es mucha casualidad que encontrara a un homeless que estuviera ahí aguantando mientras él hacía la pieza que luego se coloca. Eso está apagado seguro. Qué pena que sea amigo de Damien Hirst. Ese sí que es un ladrón, etcétera, etcétera. Bueno, había un refrán que decía, ten amigos hasta en el infierno. A mí siempre me ha parecido que es una muy buena filosofía de vida. A ver, ¿qué más? Hirst, alto ladri. Hice un vídeo con sus plagios. Ah, muy bueno. Esteban Emilio. Oye, por cierto, Esteban, he estado viendo, te voy a hacer un poco de promo, he estado viendo algunos de los vídeos que estás haciendo y creo que están muy bien, Esteban. O sea, me gusta mucho cómo te lo estás trabajando a nivel de edición y cómo están pensados. La verdad que desde aquí un cordial saludo y sí, ahora estás empezando con YouTube, pero al paso que vas, creo que vas a tener mucho éxito porque haces un trabajo muy bueno. ¿Cuándo hacemos un vídeo juntos, Rayitox? Pues un día de estos, cuando quieras, lo coordinamos y hacemos algo. Ya te digo, me gusta sí, me gusta tu trabajo, me gusta cómo estás trabajando. O sea que yo encantadísimo, mira. A ver, Mark Jules, ¿qué pasa? Mark, un abrazo muy grande a Mark. Pues es Banksy, aunque mucha gente le llama Bansky, no sé por qué. A mí Bansky me gusta como suena también. Como dijo Honoré Dumier, il faut être de son temps. Sí, la verdad. Es que yo de francés no tengo ni papa, pero entiendo que hace cosas de su tiempo, supongo que debe significar, ¿no? Se dice Banksy, pues sí, Banksy. De verdad, me caigo de culo. Pues sí, te lo digo muy de verdad, Esteban. Me parece que estás haciendo muy buen trabajo. Ya he visto algunos de ellos y me gustan, me gusta lo que estás haciendo. Gracias, bro, te sigo de hace rato y te admiro. Saludazos. Pues mutuo, de verdad. Además veo que has hecho un paso, has trabajado mucho con fotografía y ahora estás más centrado en arte, pero sigue así. Es que de verdad, muy buen trabajo. O sea, veo que te pegas unas buenas palizas de edición. Porque están muy bien editados. O sea, que genial. Cuando quieras, quedamos. Envíame si quieres también por Instagram un privado. No sé si me tienes, es Rayitox con 2 Ls y miramos de concretarlo. Va, seguimos compartiendo más piezas que tiene Banksy, para decirlo así con rollo inglés, dale el toque así que es como le llaman, en su Instagram. Bueno, esto es un poco más de la exposición esta que organizó. La verdad es que todas las piezas tienen ese punto que te arranca una sonrisa, ¿no? Como, qué divertido. Pero es que Pero ya está, es que yo no creo que haya que pedirle tampoco mucho más. O sea, es lo que es y me parece que tal como lo hace tiene mucho mérito también. Vale, ostras, esta pieza que estaba relacionada con lo de la Unión Europea. I had planned that on the day of Brexit I was going to change the piece in Dover to this. But seems they painted over it. Never mind, I guess a big white flag said it just as well. Vale, o sea, Banksy hizo una pieza en la cual lo que hacía era como en esta misma pared habían las estrellas de la Unión Europea y cuando pasó todo lo del Brexit salía alguien como tratando de quitar, si no recuerdo mal, la estrella que supongo que pertenecía al Reino Unido, ¿no? Y ahora parece como si hubieran intentado borrar todo y ha quedado lo que es el personaje que estaba allí como rompiendo la estrella
y abajo, en su lugar, han puesto esto que es como si se hubiera caído el mural entero. La verdad es que me parece también muy ingenioso. Me parece que también que es bastante ocurrente, cómo ha sabido darle la vuelta a algo que podría haber sido un contratiempo, como siempre lo transforma en algo que va a su favor. Y en este aspecto yo creo que Banksy es un genio también, en la capacidad de que cuando algo en un principio parece que le podría ir a la contra, hacer ahí una técnica de Aikido y hacer que las cosas le vayan bien. Mira, ¿veis? Por ejemplo, esto lo borraron y él hizo la pieza que hemos visto antes. Vamos a ver esto, a ver qué es. A ver, un momentito. Vamos a ver en qué consiste. No se oye nada. No sé si soy yo o... ¿Qué narices es esto? A ver. Who knew moving into James Terrain could be this much fun? A ver, está bien bueno. Madre mía. Vale, que han hecho un chaleco salvavidas con la bandera del Reino Unido. Y además es como que le van a disparar a ver qué pasa. Esto me conecta mucho, no sé si conocéis, una pieza de Chris Burden, que es un performer que de hecho me parece muy interesante. Ha salido ahora hace poco un documental que os recomiendo que lo veáis. Yo todavía no he podido verlo, pero lo tengo en la lista de cosas que me gustaría hacer. Y bueno, para los que no conozcáis lo que hizo este hombre, pues Chris Burden le dijo que le dispararan, básicamente eso. Y esto me parece muy interesante, todo el trasfondo que hay aquí. O sea, está hablando de una persona de raza negra, con todo lo que está pasando en Inglaterra, le pone un chaleco salvavidas con la bandera de Inglaterra y ahora le disparan. O sea, yo creo que, bueno, sobran las palabras. La acción lo dice todo. A ver qué dice. I made a customized star proof vest and so hice este chaleco salvavidas customizado en Glastonbury. Y pensé, ¿quién podría llevar esto? Stormzy en Glastonbury. Stormzy, entiendo, no sé si es este chico, pero bueno. Me estoy dando cuenta que mi inglés está un poco oxidado, ¿eh? Keep out. O sea, como mantente fuera. Y arriba, qué bueno. Customs, arrivals from the... Llegadas desde la Unión Europea. Ostras, qué buena esta acción, ¿no? Esto lo ha hecho en el aeropuerto de Heathrow. Qué buena. Pues ves otra pieza que me parece súper ingeniosa. Keep out y ahí la rata con la T, pero no sé exactamente qué es lo que está haciendo. No sé si lo... Vale, está intentando ahí como cargarse el candado. Qué bueno. Qué bueno. La verdad que muy bueno, tío. Mira, esta es la pieza que hemos visto antes, ¿no? Vamos a ver esto. Vale, esta ya la conozco. Esta hubo bastante eco mediático con esta acción que hizo. No me acordaba de que fuera en Venecia. Bueno, en la Bienal de Venecia se colocó, no sé si es él o si ha pagado a alguien para vender piezas suyas, seguramente a un precio mucho más barato de lo que puedes conseguir en cualquier subasta o en cualquier galería. Y es lo típico que la gente ve las piezas, pasan de ello y si quisieran podrían en ese instante, si tú supieras que eso es un Banksy, comprar una pieza que igual te la vende por, no sé, estoy inventándomelo, por 50 euros y realmente esa pieza resulta que vale muchísimo más, ¿no? Mira, qué bueno, la policía le hace que se vaya. La verdad es que este tipo de acciones me parecen brutales, me parecen muy buenas. Bueno, ya está, no quiero enrollarme hoy mucho con este directo. A ver, espera, que dejo de compartir aquí, un segundo. Miro también un momentito el chat, a ver si hay más mensajes que me estáis dejando por ahí. También tenés un gato pelado. Sí, mira, Marta, ahora mismo tengo
un perro que es un border collie que me regaló mi madre. Y luego tengo un gato peludo que adopté. Y luego tengo un gato Sphinx que bueno, pues sí, es de estos que no tienen pelo. ¿Qué más? No olviden que pueden dejar su like y participar libremente para apoyar el directo. Gracias, Dark Arukar. Muchas gracias. Gracias por estar ahí y por apoyar siempre. Muchas gracias. Paul Luna. Hey, saludos de México. ¿Cómo estás? Pues hoy estoy bien. La verdad que, mirar, ya que me lo preguntas, hoy os voy a contar algo que me ha pasado. Llevo varios días que un pequeño empaste de una muela se me cayó un trozo y fui al dentista para ver si me lo podían, pues eso, si me lo podían empastar. Me lo intentó empastar, me dijo que había que hacer una endodoncia. Pasó como una semana, no me dolía más. Le dije, oye, igual me puedo ahorrar los 275 euros que cuesta hacerse una endodoncia. Y lo intentamos. Fui antes de ayer, creo que fue. Me quitó todo el empaste y me dio directamente el nervio, me ha pegado un viaje que no veas. Y ahora me ha puesto en empaste provisional y me ha dado cita para dentro de no sé cuántos días. Y hoy, comiendo, me ha pegado otro viaje, o sea que voy a intentar ver si puedo organizarlo para ir al dentista antes. Si no es ese dentista, buscaré otro sitio, pero tengo que ir a que me arreglen esto ya, porque ahora mismo estoy hablando y mientras hablo me está doliendo. O sea, estoy aquí como... O sea que espero que esto se arregle o como mínimo, que no me duela tanto, que no tenga que estar aguantando todo este dolor todo el día, porque la verdad es que es un rollo. Aparte de eso, ya que me preguntas, estoy ahora leyendo un montón de libros para los próximos vídeos de Rayitox Talibán y también para otros vídeos en los que quiero hablar de artistas, ya no como Rayitox Talibán, sino como Rayitox. O sea, ya solo me quedan 3 de Rayitox Talibán y en un principio daré ahí por cerrado este trabajo que estoy haciendo. No os voy a comentar ahora cómo está yendo ni nada, porque quiero reservarlo para cuando haga el vídeo posterior a lo que es este proyecto y os comentaré un poco cómo ha sido mi experiencia, qué conclusiones he sacado, cómo me he sentido, etc. Pero hasta que no los acabe voy a intentar ya no hablar más del tema para que así sea todo un poco más fresco. Pues nada, a ver, le echo un último vistazo al chat y yo creo que ya más o menos voy a ir cerrando este directo. Vamos a ver qué más. ¿De qué va esto? Pregunta Paul Luna. Pues hoy es un directo que estoy haciendo hablando sobre Banksy y la última acción que ha hecho en el metro de Londres. Y de ahí hemos estado viendo otras piezas que ha hecho, etc. Ver Jim Ray, eres de mucha ayuda en mi andar por mi educación artística. Jo, pues me halaga un montón que me digas eso. Por cierto, yo no sé lo del superchat cómo funciona, pero si alguien quiere enviar dinero por superchat, oye, pues bienvenido sea. Mi muela os lo agradecerá. Pensar en mi muela cuando enviáis un superchat. A ver, ¿qué más? Eres de mucha ayuda, ¿vale? ¿Quién será el próximo artista que entrevistarás? Pues ahora estoy pendiente, pero es que no quiero adelantar acontecimientos porque no sé muy bien si lo voy a conseguir o no, pero os diré que es alguien que tiene mucha conexión con Dalí. Entonces, estoy tratando de ver si puedo entrevistar a esa persona para poder hablar con Dalí, pues con una persona que ha tenido un contacto con él directo y que puede hablar pues de cómo ha sido su experiencia en primera persona con él. Es algo que creo que puede estar muy bien. Me apetecería abordar lo que es el personaje de Dalí, no tanto de los libros, que he leído un montón de libros, biografías, etcétera, que está muy bien, es muy interesante, pero me apetece tener ese feedback personal. Entonces, vamos a ver si lo consigo, porque es una persona, pues eso, bastante importante, que igual tiene mucho jaleo y no le apetece participar, no lo sé. Estoy en ello, estoy un poco mirando de organizarlo. ¿Qué más? ¿Qué más me decís por aquí? ¿Quién será? Vale, ya lo he dicho. Ey, que lo tuyo va a aparecer una performance sobre el dolor. Ey, que lo tuyo me encanta, así que no dejes de hacer y compartir lo que eres. Muchas gracias, Paul. Sí, sí.
Jamparte, jaja, genial. Bueno, la verdad es que con el tema de los artesanos y el amparte ahora mismo están ocurriendo historias muy divertidas. Porque claro, realmente con todo lo que está pasando de estos vídeos que estoy viendo de Rayitos Talibán, es como que a alguien que a ti te llama ampartista, tú le podrías contestar artesano, ¿no? Entonces, se puede establecer un diálogo muy interesante con todo esto del Rayitos Talibán y tal. Mart, eres un pesado, que lo sepas, tío. Se dice Banksy, no Bansky. Vale, tío, ya. Vale. Jamparte, vale. Talibán no es un alter ego, no es un alter ego, no lo olviden. Ja, ja, ja. Antonio López. Antonio López, la verdad es que sería increíble poder entrevistar a Antonio López, pero no creo que sea una persona que esté muy abierta, la verdad, a hacer una entrevista ahora mismo. Pensar que hace poco también ha fallecido su mujer y imagino que no debe estar como para grandes alegrías ni muchas entrevistas y eso, supongo, no lo sé. Entrevista a Ampudia, ¿otra vez? Pero si ya lo he entrevistado. Saque los superchats para que su muela se ponga feliz. Sí. ¿Qué opinas de la célebre frase de Villarán? Se les va a caer su chiringuito. Pues eso, Rayitox Talibán está muy de acuerdo con esa frase. Juanita, señora de los tacos, ya entrevistó a Ampudia, efectivamente, ya lo hice. Me gustaría que hables de Teresa Margoles, o Margolles, me parece que es. Es de mis favoritas, claro, sí se puede. Claro, sí se puede. Pues a mí también me encantaría poder entrevistarla. Ya os digo que, bueno, ya no sé si lo sabías, pero ya he intentado de algún modo poder entrevistarla, pero creo que Teresa no es muy fan de las entrevistas, o sea que por ahora creo que es que no. No obstante, desde aquí, Teresa, si lo estás viendo y te apetece que te entreviste, me encantaría. Y si no quiere que le haga una entrevista, no descarto más adelante poder hacer un vídeo hablando de su obra, que me parece muy buena, la verdad. Qué suerte haber coincidido contigo en este momento de la eternidad, Luis. Vamos a no ponernos sentimentales, tío, que si no vamos a acabar aquí todos a lágrima viva. Qué suerte. Vale, hay mucho residuo en este vídeo, queremos más concepto. Oye, Mart, si empiezas a trolearme en los directos, tío, voy a empezar a ir yo a los tuyos también y voy a empezar a trolearte. ¿Te gusta la pintura de Daniel Richter? Creo que es Richter, me parece, ¿eh? ¿O Richter? No, es Richter, sí, sí. Sí, me gusta, me gusta. Ahora hace un tiempo que no le sigo, pero él es muy amigo de Jonathan Messe también, que es otro artista que ya alguna vez he hablado y que me gusta muchísimo. Y Daniel Richter tiene esas pinturas así como figurativas que parecen como si se vieran con sensores térmicos. Y la verdad que sí que me gusta bastante el trabajo que hace. ¿Son conscientes que cada pregunta es alargar su dolor? Mejor un super chat y darle felicidad a su boca. Bueno, nada, no pasa nada. Oye, tampoco quiero hacerme pesado. El que quiera hacer un super chat, fantástico. Y si no, pues no pasa nada. Ya habrá otros momentos. No obstante, gracias, Dark. Te lo agradezco siempre que estés ahí apoyando. Sí, supongo que no pasa nada, Ivy, pero me parece que era Richter, sí, sí. ¿Qué artistas sudamericanos te interesan? Hay muchos. El doctor Soriano, ahora mismo, me interesa mucho. O sea, por lo que está haciendo y de paso desde aquí, si vea en algún momento este directo, le saludo. Me parece que un artista, al margen de lo que es su obra, tienes que tener capacidad de tener un poco de capacidad de verlo con distancia y no quedarte solamente con lo que es la pieza pictórica, sino todo lo que está haciendo en general. Y yo creo que el doctor Soriano, por ejemplo, tiene su obra que es más visual, pictórica, pero creo que el canal yo lo concibo como si fuera una parte de la obra que también está haciendo. Yo creo que también está conectada. En mi caso, creo que también va un poco por el estilo. O sea, muchas de las acciones que estoy haciendo ahora en este canal o de las cosas que voy haciendo en YouTube, para mí es como que forman parte de lo que es esta pieza artística que yo llamo movimiento confuso. Igualmente, respecto a tu pregunta, Joaquín, ¿qué otros artistas me interesan? La verdad es que muchos de los artistas que me pueden interesar, pues ya he hablado de ellos. Por ejemplo, Teresa Margolles es uno de ellos, me gusta muchísimo. Wilfredo Prieto, me encanta.
Tania Bruguera también, por supuesto Regina José Galindo, que tuve la suerte de poder entrevistarla, me encanta. Es que hay un montón de artistas que son muy buenos, Iván Argote también, es que claro, el problema cuando empiezas a enumerar es que igual te vas a dejar a alguien y si es alguien que me conoce igual se va a sentir un poco ahí como despechada o despechado. O sea que hay muchísimos y en un momento dado no me importaría hacer un directo especial y hablar sobre artistas mexicanos. Si le dais mucho al botón de like, lo interpretaré como que os apetece o directamente dejármelo en los comentarios luego en este vídeo. ¿Qué piensas del arte en México? ¿Sabes? Acá habemos un grupo que sigue tu trabajo y el de otros muchos españoles que consideramos maestros. ¡Wow! Me siento muy halagado, Paul, con eso que acabas de decir. La verdad que me cuesta concebirme en esos términos, pero te lo agradezco. ¿Y qué pienso del arte en México? Pues creo que es una escena muy rica, que hay mucha variedad. Creo que tiene como varias corrientes, ¿no? Ahora mismo, y creo que hay como dos que están muy diferenciadas. Una que es la pictórica, donde aparte de, pues eso, pues por ejemplo, el Dr. Soriano, pues tiene Rivera y tienes un montón de otros artistas que ahora mismo la verdad es que no te sabría decir, que siguen una tradición más pictórica y luego tendríamos otra corriente que es como muy conceptual, ¿no? Que van más en la línea de la galería, ¿cómo se llama esta galería? Marimansuto, ¿no? O ya ni me acuerdo. Perdona, es que tengo también los ojos, es que soy un pupas, tío. Entonces eso, lo que decía, que tienes por ahí los conceptuales y los que son más pictóricos. Entonces creo que ahora mismo hay como dos corrientes como muy diferenciadas y la verdad que da la sensación, visto desde fuera, de que ahí hay un choque importante, ¿no? Desde la gente que sigue a Evelina Lesper o aquí en España a Villarán y las personas que son un poco más, yo creo que más quizá de nuestro tiempo, en el sentido de que les interesa arte que es muy actual, muy de ahora. Vamos arriba con esa muela, gracias Joaquín. ¿Qué piensas de la obra? Bueno, la verdad es que si empezáis a... ¿Te gusta la producción de los Gemeos del artista Wolfgang Tillmans? La verdad es que no conozco. Me falta, yo qué sé, le echaré un vistazo y ya si quieres en otro directo te comento o bien por Instagram o lo que sea. La producción de los Gemeos sí lo conozco, me parecen brutales. O sea no son unos artistas que yo diga, no sé cómo decirte. O sea, los admiro, creo que controlan mucho todo lo que es el trabajo en cuanto a la técnica, con el spray, etcétera, etcétera. Pero no es un arte que a mí me interese a nivel conceptual. O sea, es como, lo veo divertido, lo veo que está muy bien hecho, pero no me llama más que eso. Al parecer, ahora Soriano está concentrado en su obra en el abstracto. Está concentrando su obra en el abstracto. No lo sé, llevo unos días sin hablar con él desde el último directo que hicimos y no sé muy bien en qué anda ahora metido, pero puede ser, sí. Está el Mark Jules, el doctor Soriano está metido ahora en un proyecto de novela gráfica. Ese tío sabe. Sí, es verdad, lo he visto en un directo que estaba con Pichardo, puede ser, o no me acuerdo muy bien del nombre, igual estoy metiendo la pata. Clepsidra Sidral, saludos, bienvenida, recién llegada al directo, pues Curi Mansuto, perdona. Eso es, que no me venía el nombre, no sé escribirlo bien, sorry. Vale, gracias. Pues eso de la galería Curi Mansuto, ¿no? Que por ejemplo son artistas los que suelen trabajar con esta galería que suelen ser, pues eso, más conceptuales. Y creo que es un fiel reflejo de lo que está pasando en México en cuanto a lo que es esa línea concreta de arte. No dejes de entrevistar a artistas de tus pagos, que en lo personal fue muy interesante la entrevista de Nora Way y Ampudi, entre otros. Sí, Marcelo, no te preocupes porque seguiré entrevistando. Ahora estoy un poco con lo del tema de Rayitox Talibán. Quiero acabarlo, quiero ver qué es lo que pasa, cómo evoluciona todo, qué es lo que... Sí, no sé, a ver qué... No sé, qué es lo que va a pasar. Y luego pues ya empezaré con otro tipo de temáticas y ya veré. Dark Arukar, que yo sepa, no lo modera, ¿o sí? Ian Baxi. Creo que Dark Arukar no está moderando, no sé, o igual le he dado permiso y ni lo sé.
Si lo modera, yo bienvenido, agradecido, ni tengo ningún problema. O sea que perfecto. Las entrevistas que has hecho a gente del cómic te quedan también muy graciosas. Haz más. Es un cachondo, Marc. Lo hice porque a la persona que entrevisté respecto a como artista de cómic fue justamente él. Dark Arukar es como Dios, está en todos lados, ¿eh? Sí, sí. Un abrazo, me incorporo ahora. ¿Qué tal, Rafael? Tenemos que hablar, a ver qué vamos a hacer con el tema de nuestros debates. Si seguimos, no seguimos o qué hacemos. Tenemos que reunirnos y hablar sobre ello. Y luego hay alguna cosa más que quería comentarte. Cuando puedas, luego hablamos así por WhatsApp o lo que sea. ¿Crees que puede haber alguien que se posicione en contra de Banksy interfiriendo en sus obras y identificándose como artista realmente reivindicativo, o puede haberlo? Joder, Magín, la verdad que me estás haciendo una pregunta que cuesta un montón de entenderte, tío. ¿Crees que puede haber alguien que se posicione en contra de Banksy? Sí. Interfiriendo en sus obras y identificándose como artista, o puede verlo en un futuro. Hombre, poder puede. Claro que sí. Hay gente de todo tipo, o sea que por poder se puede. Dar, ya invité a Rayitos al server de Soriano. ¿Para cuándo armamos una charla allí? Pues yo encantado de hacer una charla, por supuesto, con el doctor Soriano, donde sea. En México la gráfica es de las más solicitadas por artistas y aspirantes. Si algún día vienes, date una vuelta a Oaxaca. Pues me encantaría, me encantaría. Paul Luna, por favor, menciona cómo conseguir. Me he saltado una que es muy, que es muy guay para mí, ¿no? Dice, por favor, menciona cómo conseguir tu arte. Me interesaría tener obra tuya. Pues tengo una página web que es rayitox.org y allí más o menos creo que está enlazada mi tienda, pero si no, en mi propio Instagram de Rayitox, ya sabéis, con 2 L's, con X, en la bio, clicáis en el link y ahí hay una tienda donde tengo obra. Por lo general, tengo digamos que trabajo con 2 galerías, una que es la de Zurich y otra que es la Swinton, que es la Street Art Gallery de Zurich, y luego en Madrid trabajo con la Swinton Gallery. O sea, si queréis obra mía de gran formato, podéis ir allí y tienen obras muy buenas. Si queréis obras más de pequeño formato y de coste más reducido, podéis ir a mi Instagram y allí tengo obras realmente baratas, pero muchas son muy pequeñas. Mirad, ahora, por ejemplo, estoy haciendo una serie, a ver si lo encuentro. Ahí. No sé dónde lo tengo. Un momento, esperad. Un segundo, ¿eh? La debo tener en la otra habitación. Estoy haciendo una serie que son como de tamaño tarjetas, como muy pequeñas. Y la verdad que es un formato que a mí me encanta. O sea, Hostia, ahora la verdad que no sé dónde narices las he metido. Seguramente las debo tener en la otra habitación. Ah, no, mira, están aquí. Mira, os las voy a enseñar. A ver qué os parece. Un segundo, ¿eh? Mirad. Es como es un juego de cartas, ¿vale? Que mi hijo ya no lo quería y lo que hice fue coger todas las cartas, no sé si las veis bien, mira, os las voy a enseñar un poco, y bueno, customizarlas un poco a mi estilo. Mira, bueno, no quiero tampoco extenderme demasiado aquí, pero más o menos para que veáis de qué van. Bueno, así, aquí hay unas cuantas, tal. Supongo que más adelante las publicaré en mi Instagram y habrá la opción de comprarlas por un precio que sea muy barato. O sea, este tipo de piezas, igual por 50 euros o algo así, puedes tener una. Y luego va a ir cada una de ellas firmadas. Y otra opción también, que estaba pensando, porque a veces hay gente, por ejemplo, hace un tiempo vendí una colección como esta, que eran 1000 piezas, pero de tamaño realmente pequeñito. Y veo que hay personas que igual les interesa también como comprar directamente todo un lote para luego poder tener su colección o lo que sea. Si a alguien le interesa comprar todo el juego, no sé cuántas había, no sé si eran 100, pero que me lo diga y bueno, que me envíe un privado y ya hacemos business o lo que sea. A ver, vamos a ver más cosas en el chat. Vamos a ver, ¿qué más?
De tu mismo pago significa que es coterrano tuyo, Ray. Ah, vale, ok, vale, de mi lugar, coetáneo. Sí, 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 de tu lugar, perfecto. Ah, vale. Parece que no modero, pero cuando veo algún desorden lo elimino de inmediato. Haces un gran contenido y mereces estar libre de toxicidad. Pues muchas gracias, Dark, te lo agradezco. ¿Te siguen considerando el Banksy español? Dice Mart. Pues no lo sé, no sé si me consiguen considerando el Banksy español. Depende de quién. Yo honestamente no me identifico demasiado con Banksy. O sea, y no porque me parezca malo, ¿eh? Simplemente que creo que está en... Es otra liga. ¿Alguna vez has realizado obra en una servilleta? Sí, muchas veces. De hecho, muchas veces cuando voy a restaurantes, bueno, cuando alguna vez voy a un restaurante o a un bar o lo que sea, muchas veces en servilletas me pongo ahí a dibujar y sí, no sé si eso lo considerarías obra o no, pero eso lo he hecho un montón de veces. Pues oye, yo creo que ya, es que si no me va a quedar un directo súper largo, tampoco quiero extenderme demasiado. Simplemente daros las gracias a todas las personas que estáis ahí viéndome. Espero que os haya gustado. Iré haciendo vídeos así un poco en plan random. A ser posible intentaré que sean los jueves, ¿vale? Excepto en agosto, que igual salgo y igual hago algún, no sé, me voy de viaje, no sé muy bien lo que haré. Pero lo que es este mes voy a intentar, si es posible, los jueves a partir de las 9 o así, poder hacer directo y poder estar en contacto con todas y todos vosotros. Nada, muchísimas gracias. Si alguien está viendo esto y no se ha suscrito a mi canal todavía, pues bienvenidos sean los nuevos suscriptores. Ya sabéis, darle a like también si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en breve con mi próximo vídeo de Rayitox Talibán o con otro directo, no sé, ya veremos. A ver qué hago. Venga, un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto.